Bueno, pues estamos aquí con Juan Cabestany y Álvaro Fernández Armero, creadores y directores de Sentimos las Molestias, de Movistar Plus, que va a estrenar su segunda temporada el 30 de marzo. Y bueno, quería preguntaros un poco cómo nace el que una serie tenga una segunda temporada, es decir, ¿a qué se debe? No sé si es una cuestión creativa vuestra de que consideráis que esta historia tiene que seguir contándose o es a raíz de un éxito de público, de productora o de... Contarme un poco. Hombre, a plantear una serie, salvo que sea una miniserie con una vocación cerrada, que también puede ser, pero normal que siempre la haces un poco proyectando como mínimo a una segunda temporada. Esa es la intención desde el principio. Y es cuando, si aquello se tuerce, es cuando pues de repente te puedes quedar solo en la primera, pero siempre quieres que, o a priori quieres que tenga una continuidad. Y ante la segunda pregunta es, sí, depende un poco, Movistar, en este caso cuando testa un poco la acogida que ha tenido es cuando decide si dar vía libre o no a la segunda temporada. En este caso entendemos que fue bien porque nos dieron la vía libre y aquí estamos otra vez. Ujú. Me parece, en cualquier caso, junto con eso me parece apropiada la pregunta, ¿no? Es una buena pregunta para empezar. ¿Por qué habéis hecho esto, no? Siempre está bien empezar a plantear las cosas por ahí. Y me lleva a la pregunta de qué es una serie o por qué una serie y en qué se diferencia de lo que es otro tipo de ficción, ¿no? Y es verdad que en una serie como esta, como Sentimos las Molestias, al igual que pasa, yo creo, con muchos otros de los contenidos que se están haciendo ahora, pues estamos en ese punto como intermedio, ¿no? Entre lo que sería un largometraje largo, por entregas quizá, y te preguntas qué es la serialidad, qué es la coralidad, para qué sirve, cómo se utiliza. Y bueno, pues Álvaro y yo hemos estado debatiendo mucho con eso. Debatiendo me refiero a trabajando mucho sobre esas dinámicas a la hora de escribir, ¿no? Ujú. Cómo hacer una cosa que tenga intención de continuidad, que dé esa sensación bueno, de que la cosa se encadena, que sigue, los personajes entran y salen, y a la vez queriendo aportar coherencia a la cosa. Eh, entonces, bueno, sí que tenía, claro, pues eso, la sensación de que tienes dos personajes y un universo sobre el que hay terreno, ¿no? A recorrer todavía. Ujú. Y bueno, me gustaría un poco ahondar en esto que has planteado, Juan, porque ahora parece ser que las series están dirigidas a un público muy joven y sin embargo vosotros habéis decidido contar una historia de mayores, hecha por mayores y protagonizada por mayores. Entonces, ¿por qué habéis planteado una serie que es una temática muy poco vista o con muy pocos referentes con respecto al cine, que sí tenemos más historias en las que fijarnos, ¿no? ¿Por qué una serie y por qué un formato tan dirigido actualmente a un público tan joven? Pues fue, bueno, al menos, claro, cada uno igual tiene como su propio proceso. Hablo en este caso por mí, que supongo que coincide bastante con el de Juan, pero no lo tengo claro del todo. Pero en mi caso sí que fue por observar cómo a mi alrededor se estaba generando una nueva, digamos, clase social, para entendernos, de gente que ha superado los 70 años y que no se parecen en nada a esos que tenían 70 años cuando yo tenía 10. Ujú. Cuando yo tenía 10 años, los septuagenarios estaban obviamente en su casa, completamente jubilados, esperando cuándo se van a morir, vamos, era así. Y de pronto, unas décadas después, estamos asistiendo a una revolución en este sentido de la tercera edad. Fue un poco por esa observación, ¿no? De que está ocurriendo eso, ¿no? Y queríamos de alguna manera contarlo. Lo que pasa es que luego a la vez también queríamos contar lo contrario, ¿no? Claro. Que a pesar de que se han generado más oportunidades, la vejez siempre es una puñeta, ¿no? Como decía Pilar Bardem, nadie Ujú, hablará de nosotros cuando hayamos muerto. ujú, Bueno, y al mismo tiempo que eso, supongo que también el ir haciéndonos mayores, nosotros dos, ir haciéndonos cada vez más señores, nos acerca a esas órbitas, ¿no? Y junto con la observación que ha dicho Álvaro, la observación de que de repente pues
yo me siento más cercano de las personas de 70 que de las personas de 30 por una cuestión numérica. O sea, y eso es así de duro y así de contundente. Ujú, Y nos tocaba, bueno, en la medida en que uno escribe y se preocupa por las cosas que le pasan a uno, o de las que más o menos sabe o intuye o se quiere preguntar, pues nos tocaba mirar ahí, ¿no? ujú. Y a lo largo de, bueno, de la primera temporada y bueno, supongo que en esta, no sé si algún compañero de prensa, ¿os habéis encontrado con gente joven que os haya hablado de la serie, que le haya gustado y sobre todo que haya entendido la vida de esos protagonistas y de esos personajes que si no tienes un contacto o familiares de esa edad, no sé hasta qué punto puedes llegar a empatizar con ellos, ¿no? De los problemas que tienen. Hombre, yo albergaba un poco ese deseo de que la serie pudiera ser transversal en ese sentido, pero yo creo que al final efectivamente se ha quedado un poco dirigida al público objetivo que tiene la serie. No, no sé si, no tenemos los datos, pero me da la sensación de que no ha llegado a la gente joven, desde luego, aunque sí que me he encontrado con gente joven que la ha visto y le ha gustado. El pasa que tienes que, como tú dices, que encontrártela por otras razones. No es fácil acceder, si eres joven no es fácil que tú accedas a esta serie así Ujú, de buenas a primeras, ¿no? ujú, A mí siempre me ha resultado muy difícil pensar en a qué público va dirigido lo que hago en términos de edad o o de otras variables. La verdad, no lo sé. Y supongo que es porque se me escapa, ¿eh? No porque, o porque soy un poco inconsciente, no porque eso no se produzca. Claro que lo que uno hace pues va a ser acogido mejor en cierto público que en otro, ¿no? ujú. Eh, realmente queríamos hacer una serie que estuviera bien. Creo que no pensamos en eso al empezar, ¿no? Al empezar la serie no pensamos en a quién podría llegar o no. Y junto con otras explicaciones que podamos revolver o teorías y tal, o tesis, realmente uno lo que pretende es como escribir algo que le mueva, le conmueva y que esté bien, ¿no? Ujú, Eh, Luego también estaba ahí siempre desde el principio nos llamó mucho la atención a Álvaro y a mí, que crecimos en el cine viendo cómo irrumpía en el audiovisual una persona llamada Antonio Resines, ¿no? O sea, desde que éramos adolescentes vimos que llegaba un señor que era Antonio Resines, un poco mayor que nosotros, no mucho, pero un poco mayor que nosotros, ujú, que actuaba de otra manera y que suponía otra cosa en el mundo del cine, del audiovisual, y de repente ahora mismo esta persona que nos había acompañado toda la vida era un tipo muy querido por gente muy joven. Supongo que en parte desde el éxito de Los Serrano, que es un éxito que se renueva cada año una y otra vez, ¿no? La gente lo sigue viendo, parece más y más, y luego por su gran exposición y su persona pública, ¿no? Que es como muy querida por todo tipo de públicos, ¿no? Eso nos parecía que podría abrir la serie mucho, ¿no? Y ujú, no convertirse en una mirada como muy machacona sobre lo que es la vejez como palabra despectiva, ¿no? Tampoco se trata de eso. ujú. Y bueno, ya que estamos hablando de Antonio Resines, sí que me gustaría hacer un hincapié en los actores que no sé si habéis escogido, que habéis pensado en ellos para escribir, porque uno de los encantos que para mí tiene esta serie es que dais cabida a una serie de actores y de actrices esenciales en nuestra cultura, en nuestra memoria audiovisual, que no están trabajando mucho pues debido a la edad o debido a que no encuentran proyectos interesantes, ¿no? Y a lo largo de esta serie, a mí me resulta interesantísimo y precioso ver, pues, bueno, Antonio Resines y Miguel Rey a los protagonistas, pero volver a ver a Fiorella Faltoiano en una serie, a Guillermo Montesinos, a Manuel Galeana, que se unen esta temporada, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la labor de pensar en los actores, de escoger a los actores? No sé si ha jugado un poco también vuestro gusto cinematográfico, televisivo, o, bueno, no sé, el proceso de selección de los actores. Bueno, aquí contamos, y al igual que en Vergüenza, hemos seguido colaborando con Patricia y Ana,
que son dos directoras de casting bueno, ya tenemos mucha confianza con ellas y una vez más pues ellas nos van proponiendo nombres, vamos un poco tanteando, ¿no? Así de cero, empezando de cero, no, creo que no había una idea preconcebida más allá de los protagonistas sobre ningún otro personaje. Y luego sí que tenía una dificultad, pero sí que es verdad que tenía una dificultad añadida, porque cuando tú recuerdas, joder, que este actor que estaba en aquellas películas en los 90 tal, ay, ¿qué será de él? Y te pones a buscarle, de pronto ves que ya está desconectado en algunos casos de la profesión, que ya no aguanta el ritmo ni la claridad mental para abordar este trabajo, ¿no? O sea, sí que nos hemos encontrado con esas sorpresas, porque claro, no es lo mismo el paso del tiempo a partir de cierta edad se acelera mucho, ¿no? Y esa fue, digamos, la parte más peculiar, ¿no? Del trabajo de casting, pero el resto, pues un poco como de todas las series, mirar y remirar y rebuscar, hacer pruebas, e intentar ahí dar con el personaje ideal, ¿no? No, es un trabajo complicado, es bonito, pero te la juegas mucho, ¿no? Porque si fallas, se Claro. te cae el personaje completamente. Ujú. Sí, 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 es verdad que había que encontrar un equilibrio entre una especie de deseo de hacer cierta arqueología, ¿no? Pero sin que las personas a las que nos dirigíamos se sintieran llamadas restos arqueológicos, ¿no? Había que encontrar esa medida, ¿no? Ujú. Bueno, eh, sí, un poco lo que ha dicho Álvaro es eso, hacer un casting equilibrado en realidad, ¿no? Que no sea una galería de ocurrencias o de gente demasiado dispara. Hay algunas aventuras, algunos riesgos, algunos guiños, Ujú. hay un poco de todo, pero lo que tratas es de que la cosa fluya para contar la historia de una forma dinámica y que no se convierta en un concepto en sí, ¿no? Ujú. Y El yo reparto me refiero. he leído una cosa que, bueno, os quiero preguntar a ver si es verdad, con respecto a los dos protagonistas. ¿Es verdad que al principio estaban invertidos los roles? ¿Que Resines iba a ser el rockero y Reyán iba a ser el clásico? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué os disteis cuenta de este giro de guión? Que me hace mucha gracia. Sí, era totalmente verdad porque, de hecho, es que además Reyán es un melómano tremendo y su mayor ilusión era ser director de orquesta en alguna serie. Entonces, imagínate el disgusto que fue para él saber que tocó con la miel en los labios, ¿no? Esa posibilidad y se le quitó en el último momento. Pues la razón es que nos dimos cuenta, y creo que ha sido un acierto, que en realidad el personaje de el que iba a hacer Antonio al principio, el del rockero desfasado, en realidad él, a su naturaleza como actor, no le iba. Igual sí en su carácter personal, porque es un tipo campechano y muy español, para entendernos, muy echado para adelante, Ujú. pero no, su naturaleza de actor, él luego tiene un pudor a la hora de disfrazarse, entre comillas, ¿no? Él no, en el fondo se siente más cómodo con registros cercanos a su manera de ser por dentro, digamos, ¿no? Ujú. Y eso enseguida nos empezó a resonar y cada vez se hacía más evidente, ¿no? Y un día pues lo abordamos el tema y dijimos, oye, ¿y si le damos la vuelta? Y de pronto, mágicamente, todo encajó muy rápido, no hubo ningún esfuerzo que hacer, ¿no? Ujú. Cuando le decimos darle la vuelta. Ujú. Sí, es como una prueba visual que te haces y te lo imaginas visualizarlo, ¿no? Y no visualizábamos a Antonio Resines con una chupa de cuero y con zapatillas de deporte Claro. o una pinta así. Y sí que nos imaginábamos a un tipo con el garbo de Miguel Reyán, que es flaco, flaco en el sentido de joven, que es como una especie de adolescente eterno. Sí que nos imaginábamos a ese tipo flacucho, pues con coleta y con su chupa de cuero. Ujú. Y además es verdad que aunque Reyán es muy melómano y le hubiera encantado ser director de orquesta, también es cierto que en muchas ocasiones nos decía, yo lo que quiero es hacer a alguien muy diferente a mí, muy distinto a lo que soy yo, porque siempre hago de tío, de abuelo, de profesor, de venerable
hombre de la tercera edad. Y entonces dijimos, bueno, pues la está, chupa de cuero y coleta, esperando que estuvieran todos contentos. Y yo creo que así fue. Pero es verdad que sí, ellos llegaron incluso a leer algún tratamiento o alguna sinopsis, la llegaron a leer imaginándose en los otros personajes. Ujú, Esto fue muy, pero vamos, el cambio fue mucho antes de rodar, por supuesto. ujú, Sí. ujú. Y bueno, ya chicos, para terminar, me gustaría haceros una pregunta muy tópica en las promociones, en las entrevistas, que es ¿por qué tenemos que volver a ver esta serie, esta segunda temporada? ¿Qué aires nuevos van a aparecer? ¿Qué giros va a haber? Bueno, contadnos un poco por qué recomendaríais al público ver esta temporada, ver esta serie del tirón o bien volver a ver esta serie con esta segunda temporada. Hombre, en esta segunda temporada nos hemos esforzado por seguir profundizando mucho en los personajes y llevar un poco más lejos pues, el concepto de la serie. Así como en la primera, ellos estaban un poco temerosos o pudorosos de aceptar su incipiente ancianidad. En esta temporada tienen que enfrentarse ya definitivamente a ello, ¿no? Entonces, obviamente hay que verla por eso, porque los personajes se habían quedado en el límite de decir, venga, ¿doy el pasito o no lo doy? Y de lo que trata esta segunda temporada es cómo ellos, cuando deciden dar el paso, decir, vale, me autodenomino ya señor de la tercera edad. ¿Qué consecuencias tiene eso y cómo y qué sorpresas o cosas buenas a veces les depara, ¿no? En el camino? Es más divertida que la anterior, paradójicamente, aun siendo también más intensa o más dramática en lo que se cuenta, ¿no? Ujú, Pero el resultado, curiosamente, es que es más divertido. ujú. Pues no creo que pueda mejorar eso, lo ha dicho todo Álvaro. Creemos que es verdad que junto con haber ahondado en el concepto, Ujú, hemos hecho una temporada quizá más dinámica, más llena de giros, llena de historia, que es lo que mueve una serie así, ¿no? Más que la contemplación o la retórica, es pues eso, que están pasando cosas constantemente, hay muchísimas sorpresas que creo que pueden ser divertidas y, bueno, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Aparte, yo creo que dando a la serie un formato y un lustre como bastante ambicioso, también como pretendimos en la primera, ¿no? Es como una cosa que yo creo que entra bastante bien por los ojos y no sé, creo que es un alimento razonablemente sano, visto el sano panorama. y entretenido, sin duda. Pues muchísimas gracias, mucho éxito con esta segunda temporada y con el conjunto, porque ahora a raíz de las plataformas ya nos permiten volver a ver o bien del tirón o volver a ver la serie de nuevo. Así que nada, pues que disfruten el público con esta segunda temporada y en su totalidad con la serie. Y a vosotros muchas gracias por esta charla. Muy Gracias bien, a ti. a ti, Un gracias. Gracias, beso, Iker. chao. Chao.